Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia de este especial del mes del terror. Gracias a los que han mandado sus historias en estos días. En verdad me sorprende muchísimo la cantidad de historias que han llegado. Aún así los sigo animando a que manden las suyas para hacer posible que este mes haya historias diarias. Si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están aquí abajo y en la caja de información. Por cierto, un saludo para Eli, que siempre deja su apoyo en los comentarios con el supergracias. Un saludote y bueno, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. El culto de la tiniebla. Historia anónima enviada desde República Dominicana. Bueno, amigos, vengo a expresar algo que para mí nunca se me olvidará, y que cuando cuento esto a las personas les da escalofríos. Ya les digo el porqué. Al llegar a la edad de 19, sufría de depresión y ansiedad. Me dediqué a practicar varias religiones, ya que necesitaba alguna clase de fe y esperanza en mi vida para animarme a seguir hacia adelante. Siempre supe que lo sobrenatural existía. Y si existe es porque también debe de existir un gran creador al que todos llamamos Dios. Una de las religiones que comencé a practicar fue el hindú, el budismo, Rastafari y luego el jainismo. De todas ellas, la que más me interesó fue el budismo. La meditación y la enseñanza hacia la liberación del sufrimiento y el ciclo de nacimiento y muerte me atrajo mucho la atención. Pero no era suficiente. Algo faltaba. Faltaba la espiritualidad. Esa emoción de sentir un poder sobrenatural era lo que buscaba para satisfacerme. Hice muchas búsquedas de diferentes religiones en el internet, pero no encontré esa emoción hasta que me llegó un pensamiento de repente. Yo me había criado en una familia bien católica y creía mucho en Dios hasta que cumplí 14. Luego me alejé del cristianismo. Ya no creía en el Dios cristiano porque sentía que nunca me escuchaba y me sentía a veces decepcionado y dejé completamente de creer. Pero mi madre, abuela, conocidos, siempre hablaban sobre un culto, del cual no mencionaré el nombre. Un culto que era del mismísimo diablo. En la isla vecina, Haití, se practica mucho el vudú, que es algo bien aterrador y oscuro. En Cuba se practica la santería, en Puerto Rico el espiritismo y en mi país tienen las 21 divisiones. Todos esos cultos son iguales, unos más fuertes que otros, pero esta era aún más oscura, aún más fuerte y aún más seria. Es así que es la más oculta que les he mencionado y es por su increíble poder sobrenatural. Ya que no creía en el Dios cristiano y buscaba algo para satisfacer mi vida espiritual, me dediqué a buscar y conocer más sobre ese culto. Y de tantas búsquedas, por fin me pude comunicar con el brujo también conocido como sacerdote de ese culto. Como dije anteriormente, es similar a las otras sectas de ocultismo africano, pero con diferentes creencias. El brujo me había llamado a mi celular en el número privado. Su voz me daba algo de inquietud. Me habló sobre el culto y de qué se trataba. Me dijo que me podía cambiar la vida por completo y descubriría el mundo espiritual que pocos conocen. Tuve una cita con el brujo y estaba dispuesto a ver lo sobrenatural con mis propios ojos. Era un sábado por la mañana, a las 7 a.m. Tenía el día libre para ir a mi consulta con el brujo que quedaba en el estado vecino, a 4 o 5 horas de Nueva York, en transporte público, claro. Tomé el bus, luego un tren, luego otro tren de 2 pisos. Era una aventura. Al llegar, esperé la llamada del brujo, como me había instruido. Pasaron 30 minutos y nada, y de repente mi celular suena. Era mi madre preguntando dónde estaba. Le dije que no se preocupara, que andaba con unos amigos míos en el parque y que íbamos a durar el día entero andando y que era posible que hasta me quedaría a dormir. Después, en ese mismo momento,
Me llama el brujo. Le dije a mi madre que le llamaba más tarde, y de una le colgué. Contesté la llamada del brujo y me preguntó que con quién hablaba. Disculpa, le dije. Luego me dice que él ha estado detrás de mí parqueado en su carro, y que necesitaba saber si estaba yo realmente solo. Le conté a él que hablaba con mi madre, y me dijo que me montara. Me subí muy confianzudo. El brujo me comenzó a platicar sobre el culto y al final terminó diciendo que si le cuento a alguien más sobre la casa, también conocida como templo, y lo que sucede dentro del altar, vendría a visitarme un ser de noche y me cortaría la lengua. Al llegar a su casa, que quedaba a 40 minutos de la parada del tren donde lo esperaba, me llevó directamente al altar. Ahí lo conocían como la casa. Pero antes de entrar tenía que pedir permiso a las deidades, seres sobrenatural al que se le rinde culto, que consideran que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre los destinos de los humanos. Había machetes dentro de los calderos, tierra, palos, cráneos, romo, varios muñecos, estatuas de ancianos y olor a tabaco, entre otras muchas cosas. Con la pisa blanca me hizo varias cruces encima de mi cabeza, en los codos, brazos, manos, pies y rodillas. Ahí me eligió una deidad, que era considerado el deidad dueño del metal y dios de la guerra. No quiero darles tantos detalles sobre este culto. Duré varias horas practicando con el brujo. Fui parte de esa nueva religión y en varias otras citas conocí a más miembros dentro de ese culto. En su clase de misa se reúnen todos los miembros del culto vestidos de blanco. Yo estaba presente por igual vestido de blanco con un pañuelo blanco. Se hicieron par de oraciones y en el medio había un jarro redondo lleno de agua y encima una cruz y velas. Se invocaron a los muertos y los muertos se comunicaban a través del sacerdote. Era impresionante ya que el muerto sabía cada detalle sobre nuestra vida, y se podía comunicar con nuestros antepasados, que en realidad eran demonios. A uno de los que estaban ahí había perdido un hijo hace años atrás. Su hijo pudo comunicarse con él y le decía lo que pasó y lo que sucedió antes de morir. Luego me tocó a mí. El muerto le contó al brujo cosas que solo yo sabía. Me quedé tan asombrado. Se sentía una vibra fuerte. El muerto le dijo al brujo que detrás de mí había un gigante, y de repente caí. Cuando abrí los ojos, los sentía empañados. Solo veía el fuego de la vela. Escuchaba múltiples voces. Escuché una tambora. También un grito fuerte que venía de distancias lejanas. Luego se me subió algo. Estaba consciente, pero no tenía control de mi cuerpo, y mi visión estaba borrosa. Me tenían agarrado, pero difícil de detenerme. Vi al hombre que había perdido a su hijo, y me dijo que vaya donde él con los brazos abiertos. Me dirigí hacia él y lo abracé tan fuerte que lo levanté. Pero tengan pendiente, yo soy flaco. Cuando lo levanté, él dio un grito como de agonía, y luego me tranquilizó. Comenzó a llorar y todo se calmó nuevamente. Me sentí aliviado pero confundido. Luego me dieron un baño espiritual. Me dijeron que había un maligno dentro de mí, que estaba poseído, pero que ya me lo habían sacado. Todo iba bien en el culto. Me sentía alegre de encontrar algo real, una religión que sí tenga poder, que es tan cierto. Iba a misas, daba ofrendas y todo. Me sentía muy protegido. Cada día aprendía más y más sobre la espiritualidad. Todo bien hasta que en una noche en misa, ya era invierno, estaba nevando. Estuve en esa misa. Vino el muerto nuevamente. Y él se comunicaba no solo con el brujo, sino con otros miembros ahora. El muerto les daba visiones sobre cosas que sucederían, pero un hombre
que salió de la boca del asistente del brujo me enudó mucho. Temblando como si tuviera frío y a la misma vez atormentado, dijo él ese nombre: Lucifer. Viró los ojos y luego se calmó. Todos estaban con los ojos cerrados y el jarro lleno de agua hacía muchas burbujas incontrolablemente. La mesa tembló por varios segundos y paró. Después todo normal, lo mismo de siempre, la misma misa y se terminó la noche. Esa noche me cuestioné tanto por qué había mencionado a Lucifer. ¿Por qué dijo su nombre? Me lo preguntaba una y otra vez. Lucifer es un demonio cristiano y solo para los cristianos. ¿Por qué mencionó el nombre de Lucifer si no creemos en él? Y si Lucifer es real, ¿entonces el Dios cristiano también lo es? Pensaba y pensaba una vez en esto. Estaba muy inquieto. Varios días pasaron después de aquella noche. Una noche estaba dormido y tuve un sueño. Me soñé sobre aquella noche en la misa. En el sueño vi a un hombre con uñas largas y la cabeza humana pero en la forma de serpiente, parado frente del asistente del brujo. Y aquel no estaba solo. Con él estaban bestias con cuerpos de hombre y formas de animales. Susurraban en los oídos de los miembros, y del jarro de agua salían gritos de almas atormentadas que estaban realmente en el infierno, pero destinados a nunca salir. Esos gritos fue el mismísimo grito que escuché de distancia cuando estaba poseído. La tambora que escuché venía de un demonio que tocaba mientras los demás demonios susurraban, y en mi sueño me vi a mí mismo. Una serpiente en el suelo subiéndose en mí, y vi a los miembros agarrándome, y el fuego de la vela que vi lo tenía agarrado el brujo, pero atrás de él estaba el hombre con la cabeza de serpiente, y solo se burlaba. De repente estaba en el altar. El brujo hacía sacrificios de gallinas. Les cortaba los cuellos con la navaja y la sangre la tiraba a los muñecos, calderos y ancianos y a los cráneos. La sangre se absorbía. El brujo fumaba el cigarro y los demonios aparecían con sus bocas manchadas de sangre. De repente me vi en otro sueño, y en ese sueño vi que los miembros hacían brujería y maldiciones. Le mandaban a personas que ellos odiaban. Vi en el sueño cómo le mandaban brujería a través de pelos, uñas, fotos o alguna otra propiedad de sus víctimas. Pero no podían tocar a la víctima que oraba con fe a Dios. Los brujos nunca entendían por qué. Ellos estaban confundidos y no sabían que adoraban al mismísimo diablo. Luego me desperté, pero estaba paralizado. No podía moverme, ni siquiera gritar. Vi una sombra que se llevó la vela que me había dado el brujo cuando fui parte del culto. Y luego apareció una sombra gigante frente a mí con sus manos pesadas sobre mi pecho. No podía respirar, pero oré a Dios, oré al Padre, y el gigante desapareció. Después de ese sueño estuve convencido de que el culto era de Satanás y que Dios realmente existe. Me alejé del brujo, cambié de número, me alejé de todos y jamás me volví a comunicar con ellos hasta el día de hoy. Ahora conozco la verdad. Me confesé y arrepentí de todos mis pecados. No digo que hagan lo mismo. Cada quien que busque su fe y encuentre lo que lo haga feliz. Gracias por escucharme. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué saben ustedes de estas religiones y sus diferentes prácticas? Si tienen alguna experiencia o han escuchado alguna historia, me gustaría que la compartieran. Antes de irnos, como siempre, no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.